Bueno, pues estamos aquí con Jenny González Arenas, candidata a rectora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, Jenny, ¿nos puedes dar una breve reseña de tu trayectoria? Bueno, yo soy docente investigador de la Unidad Académica de Derecho desde el año 2003. En septiembre del 2003 yo ingreso a la universidad. Soy licenciada en Derecho, soy maestra en Ciencia Política y soy doctora en Derecho. Desde que yo era estudiante me adentré en el tema de los derechos humanos. Prácticamente ese ha sido mi tema de investigación desde que estudiaba. Y en alguna ocasión tuve la oportunidad como estudiante de participar en una competencia internacional de litigio estratégico, y a partir de ahí, ya una vez como docente, pues me dediqué a apoyar a los alumnos precisamente para participar en este tipo de competencias. Como mi área de especialidad es relacionada con los derechos humanos, pues precisamente tuve la oportunidad de participar, por ejemplo, en cursos de capacitación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos invitaban a dar conferencias, diplomados en muchos temas diversos relacionados con derechos humanos, y básicamente, pues bueno, hasta que la investigación de temas principalmente que tienen que ver con inclusión, con no discriminación, pueblos originarios, pues derecho al medio ambiente, cosas no tan comunes, pues por decirlo de alguna manera. Dejamos, digamos, de alguna manera los temas penales de lado, los temas de los derechos humanos individuales, y nos fuimos más por el tema colectivo. Litigo en temas pues básicamente familiares o civiles, poco realmente, porque no deja mucho tiempo el trabajo de investigación, y pues estamos vinculados precisamente, estuvimos algún tiempo trabajando en derecho minero con algunas empresas mineras en el estado de Zacatecas, y ahora, bueno, los últimos 2 años fui secretaria general del ESPAUAS. Bueno, ¿y cómo fue tu llegada a ese lugar que había sido siempre ocupada por hombres? Sí, de hecho, bueno, el sindicato cumple precisamente en estas fechas, cumple 50 años de haber sido creado el 30 de abril, y efectivamente en los 48 años previos había sido siempre ocupada la Secretaría General por varones, por hombres, por docentes hombres, y fue la primera vez que llega a la Secretaría General una mujer y un comité integrado mayoritariamente por mujeres, porque todos los comités anteriores pues sí había habido participación de mujeres, pero siempre era minoritaria. Los últimos ya había 5 mujeres y 6 hombres, y ahora pues está invertido, ¿no? Somos 6 mujeres, bueno, éramos 6 mujeres hasta hace unos días y 5 hombres, entonces es un comité ejecutivo pues diferente a todos los comités ejecutivos. Además, una de las características de ese comité pues es el no estar subordinado a los intereses del patrón. Nosotros no éramos en aquel momento la planilla oficial, no éramos parte de este enramado que tiene la rectoría con los sindicatos, y pues éramos pues literal la parte contraria a la parte oficial. Entonces fue una llegada un poco convulsa, hubo muchas situaciones que a lo largo del proceso pues te van dando cuenta precisamente de todos los intereses que hay entre el sindicato y el patrón, y cómo vienes a romper esos intereses y a romper estructuras y a romper acuerdos que ellos habían tenido entre hombres, literal, y que ahora pues definitivamente te das cuenta que no saben tratar con mujeres, que no saben sentarse a negociar con mujeres, que están acostumbrados a arreglar las cosas de otra manera, y es precisamente lo que genera pues toda esta situación en torno al sindicato, ¿no? Que fue compleja, pero yo creo que también fue muy favorable, porque permitió pues que mucha gente se diera cuenta de las verdaderas funciones del sindicato, de qué es para lo que sirve realmente un sindicato, de todo lo que se había venido haciendo mal en la universidad y que desafortunadamente nadie señalaba, porque ya no conocían la realidad del sindicato, ¿no? Y el retomar también la parte de la relación o de los vínculos con otros sindicatos que también se había perdido. Nosotros tuvimos la oportunidad de reforzar lazos con sindicatos en materia educativa que incluso señalaban que trataban en otros momentos de acercarse al ESPAUAS, y que desafortunadamente ya no había esa apertura. Nosotros tratamos de retomar esos acercamientos, de platicar con otros líderes sindicales, incluso de acompañar y de asesorar personas que en su momento tuvieron conflictos, para poderles explicar más o menos cuál era la situación y qué era lo que ellos desde sus sindicatos podían hacer.
Oye, ¿cómo fue tomado el salto del sindicato a la candidatura de rectoría? Pues yo creo que es parte precisamente de la bondad de la universidad. Hay personas que están a favor, personas que están en contra. Siempre va a haber en la universidad este tipo de situaciones, la diversidad de pensamiento, la pluralidad de pensamiento. Hubo quienes pues me impulsaban y me decían que era necesario que diéramos ese cambio, no necesariamente un salto, porque no se trata pues de abandonar una lucha, sino que se trata de ir generando una sinergia que nos permita que la universidad enderece el camino por el que se encuentra en estos momentos. Y por otro lado, pues también nos dimos cuenta de que había personas que consideraban como al sindicato y a la rectoría como antagónicos, y que pues una persona que estuviera en el sindicato no podría o no debería llegar a la rectoría, ¿no? Entonces, pero es, insisto, parte de esa pluralidad, parte de esa diversidad. Hay esta idea de que se deje el trabajo tirado, pero eso la realidad es que pues implicaría pensar que las compañeras y los compañeros que se quedan en las diferentes carteras no tuvieran la capacidad, y claro que la tienen. Ellos son perfectamente capaces de seguir con la defensa de los derechos del personal docente, del personal académico de la universidad. Y nosotros lo que vemos es que no podíamos seguir en la dinámica en la que estábamos. Nosotros enfrentamos una rectoría indiferente, una rectoría que no tiene voluntad de diálogo, y al encontrarnos nosotros en ese escenario te das cuenta que el sindicato puede hacer muchas cosas, sí, cuando la parte que tienes enfrente está abierta a dialogar, está abierta a escuchar, está abierta a buscar alternativas. Pero cuando la parte que tienes enfrente está cerrada, pues no hay mucho que hacer desde el sindicato. Por eso es que nosotros tomamos esa decisión, porque lo que vemos en la candidatura que se estaba gestando en esos momentos era eso: continuidad o continuismo. Era un proyecto que iba a seguir en la misma dinámica y en la misma retórica que el rector actual. Entonces necesitábamos darle ese giro a la universidad, ese cambio, esa transformación que nos permitiera quitar figuras como esas de la rectoría y poder aspirar a una mejor relación, a un mejor trato entre sindicato y rectoría. Claro que, por ejemplo, sabemos que el argumento ahora del candidato contrario es: yo me sentaba con el sindicato. Pues sí, pero se sentaba porque era su función. Una cosa es sentarte a dialogar y otra cosa es sentarte a buscar alternativas reales. Y lo que nosotros vimos a lo largo de todo este tiempo fue que se sentaba por cumplir con el compromiso de sentarse, sin ningún compromiso de dar solución a la problemática que enfrentábamos. Entonces, es lo mismo tener un rector ausente que no se sienta a dialogar, a tener un secretario general de la universidad presente, pero que simple y sencillamente su cabeza está en otro lado y no tiene la capacidad de decisión. Y no tiene tampoco la voluntad de asumir el rol que le corresponde y de decidir. Entonces, esa parte es, yo creo que una de las razones que a nosotros nos motiva a cambiar. No a cambiar de rumbo, porque finalmente el rumbo lo seguimos teniendo claro. La defensa de los derechos va a seguir siendo la misma de un lado o del otro. Ahora la lucha es más amplia, porque se va no nada más a defender los derechos del personal académico, también del personal administrativo, también de los estudiantes, pero quitando esa falta de diálogo por parte de quien dirige la universidad. Bueno, y a todo esto, ¿qué propones? ¿Cuáles son tus 3 principales propuestas? Bueno, nosotros proponemos que tenemos que hacer una reforma administrativa que nos va a llevar de la mano a una reforma académica. Dentro de la reforma administrativa, lo primero que tenemos que hacer es administrar mejor los recursos que tenemos. Se han cansado de decir en discursos que la universidad tiene recursos insuficientes, y tienen razón. El problema es que tenemos pocos, y los pocos que tenemos los tenemos mal administrados. ¿Qué es lo primero que nosotros proponemos? Ajustarnos como funcionarios de la universidad al presupuesto designado para funcionarios. Nosotros vemos que hay un exceso en la nómina de funcionarios, lo hemos señalado, y obviamente que si llegamos a ganar la rectoría, es lo primero que vamos a hacer: ajustar todos esos salarios de funcionarios al presupuesto que se tiene asignado. ¿Por qué?
Porque si están asignados 90 millones de pesos para funcionarios al año y se están gastando 235 millones de pesos, esos 140 millones de pesos de más que se están gastando se están tomando de la nómina docente o de la nómina administrativa. Entonces, ¿qué pudiéramos generar para no violentar derechos de docentes y de trabajadores con ese ahorro de 145 millones? Yo creo que es un ahorro significativo. Pero por un lado, ese ahorro en la nómina de docentes, ese ajustarnos los salarios, ajustarnos las prestaciones, que la política de austeridad empiece de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, porque nosotros hemos visto cómo modifican el precio de los comedores, les incrementan el costo, por ejemplo, del pasaje, ya no tienen un 50%, ya tienen un 25% de descuento. Como, por ejemplo, las casas estudiantiles, antes tenían 500 lugares, ahora solo tienen 300. Como antes tenían 3,000 becas para comedores, ahora solo tienen 1,000 becas para comedores. Entonces vemos cómo los derechos se van disminuyendo y la austeridad se está aplicando en el sector equivocado, en el sector estudiantil, por ejemplo. O vemos también cómo están quitando prestaciones de los contratos colectivos, porque eso nos impacta a los dos sindicatos, y la austeridad se aplica en la base trabajadora, que somos finalmente quienes más precarizados estamos. Pero no vemos que los funcionarios generen esa política de austeridad en sus salarios. Eso es lo que necesitamos ver, una verdadera política de austeridad en los salarios de los funcionarios para generar pues un ahorro de casi 140 millones, por un lado. Eso también hay que decirlo sin correr a nadie, porque luego también ese es otro tema, ¿no? Que dicen, es que ustedes los quieren correr, es que nosotros no queremos correr a nadie. Necesitamos redireccionar, por eso es una reforma administrativa que va a terminar siendo una reforma académica o teniendo repercusiones académicas, porque todo ese personal sobrecalificado tiene que cambiar sus funciones, ya dejar de ser funcionario y ser docentes, dedicarse a la docencia, a la investigación, a la extensión, y de esa manera la universidad podrá ofrecer mayores carreras con mayor pertinencia social, con mayor demanda por parte de los jóvenes, que incidan de manera directa en generar un polo de desarrollo en el estado de Zacatecas. Entonces, esa medida nos va a ayudar a corto plazo. Y en ese momento nosotros tenemos la certeza más bien de que esa muestra de que se están haciendo las cosas de manera diferente al gobierno le tiene que dar una señal de que estamos haciendo las cosas bien, para que nosotros podamos desde la universidad exigir el recurso que el Estado no le está entregando a la universidad. ¿Qué sucede? Sucede que, por ejemplo, todos los zacatecanos pagamos el 10% de impuestos en todos los pagos que hacemos, pero ese dinero no llega a la universidad. Ese dinero se lo queda al gobierno del Estado, lo absorbe como propio y no nos lo entrega. Entonces, obviamente genera molestia a la ciudadanía, porque ellos piensan que nos están entregando ese dinero cuando la realidad es que nosotros no lo recibimos. Entonces, decirle al gobierno del Estado, nosotros estamos haciendo las cosas diferentes, entréganos el presupuesto, el dinero que la ciudadanía está aportando para la universidad, con la certeza de que ya no va a ser mal administrado, de que ya no va a ser mal usado ese recurso. Por otro lado, por ejemplo, ahorita el gobierno del Estado le debe 265 millones de pesos a la universidad desde 2023 y no se los ha entregado. Entonces necesitamos generar unas condiciones de respeto institucional entre el gobierno del Estado y la universidad, de tal manera que no se generen ese tipo de adeudos, porque para la universidad es la diferencia entre pagar las prestaciones de fin de año o no pagarlas. Entonces el gobierno del Estado no puede estar teniendo ese tipo de adeudos con la universidad. Otra de las cosas que nosotros hemos detectado es el impuesto sobre la renta. Cada vez que la universidad paga el impuesto sobre la renta, la federación regresa 80 centavos de cada peso que se pague. En ese sentido, si ese dinero regresa al Estado, pues el Estado se lo debería de regresar a la universidad para ayudarle precisamente a la universidad, porque finalmente es dinero que la universidad paga en el timbrado de la nómina. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que ese dinero también regrese
a la universidad. Y eso nos permitiría tener mejores condiciones para poder satisfacer todas estas necesidades, tanto de alumnos como de docentes, como de trabajadores administrativos. Entonces, necesitamos estructurar de una manera adecuada esa reforma, de tal manera que nos permita gestionar mayores recursos. Y eso mismo nos va a llevar también a una reforma académica, que es la segunda propuesta más importante que tenemos, que es el de generar una reforma académica con pertinencia social que nos permita ofrecer carreras que son precisamente las carreras que se necesitan para generar desarrollo en el estado de Zacatecas. No estamos diciendo que las que están mal, pero necesitamos ofrecer mayor pertinencia, mayor viabilidad, mayores oportunidades a los jóvenes para que dejen de emigrar, para que dejen de irse a Estados Unidos, para que dejen de buscar alternativas incluso en otros estados, porque desafortunadamente aquí no encuentran esas alternativas educativas. Entonces necesitamos generar eso. Y eso se hace a través de una reforma académica, una reingeniería de todas las unidades académicas que nos permita también pues ubicar a los programas en el espacio en el que deben de estar de acuerdo a la materia de la que se tratan y no afinidades políticas como se ha estado haciendo, porque realmente la universidad ha estado creciendo de manera desproporcionada, pero falta esa pertinencia. Y otra de las cosas más importantes que tenemos que hacer es la vinculación con la sociedad. Esa parte ha estado muy olvidada, desafortunadamente. Necesitamos recuperar esos lazos con la sociedad que nos permitan saber la sociedad qué es lo que está demandando el Aguas para que el Aguas se los pueda ofrecer. Y eso se ha perdido en los últimos años y necesitamos recuperar eso, porque es la sociedad la que tiene el pulso de qué profesionistas necesitamos, con qué habilidades necesitamos generar esos profesionistas, de tal manera que sean útiles para generar desarrollo en Zacatecas, no solo un desarrollo personal, sino también un desarrollo para el Estado. Bueno, creo que la mayoría de nosotros conocemos el asunto del endeudamiento de la UAS. ¿Tú tienes un diagnóstico sobre cuáles serán las medidas para enfrentar esa situación? Sí, parte de lo que platicábamos hace un momento es precisamente lo que nos puede ayudar a solucionarlo. La universidad tiene una deuda de 3.700 millones con el ISSSTE, pero esos 3.700 millones no tienen todos el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque no todo va al mismo rubro de adeudo con el ISSSTE. El ISSSTE separa los adeudos en 3 grandes bolsas, uno que es la bolsa de ISSSTE asegurador, otro que es la bolsa de FOBISSSTE y otro que es la bolsa de jubilaciones o de retiros, cesantía y vejez. Ajá. Entonces todas estas bolsas tienen un trato diferente y el ISSSTE lo ha dicho. Para el caso de ISSSTE asegurador sí hay condonaciones de accesorios y de multas. Para el caso de FOBISSSTE y para el caso de RCB no hay ese tipo de condonaciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es separar esas bolsas. En el caso de la primera, parte precisamente de un artículo transitorio en la ley de impuestos que nos dice que si pagamos el capital del adeudo, entonces se condona de manera inmediata todos los accesorios y las multas. Entonces, parte precisamente del pago que nos debe de entregar gobierno del Estado de los 256 millones que no nos ha pagado desde el 2023, pudiera ir precisamente a pagar ese capital que se debe por ISSSTE asegurador para que se condone esos accesorios. Sin embargo, en el caso de FOBISSSTE el tema es un poco diferente. ¿Por qué? Porque ni siquiera la universidad y el ISSSTE saben exactamente cuál es el monto del adeudo. La universidad tiene un monto y FOBISSSTE tiene otro. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en ese tema es empatar las cifras, saber exactamente por qué hay esa diferencia y poder de alguna manera pues generar ese acuerdo en conciliar las cifras para poder entonces ahora sí proceder a buscar un acuerdo para el pago de FOBISSSTE. Y en el caso de ISSSTE, de RCV, de retiro, cesantía y vejez, lo de las jubilaciones, es un tema completamente distinto que se tiene que pagar de manera integral. ¿Por qué? Porque ese es dinero que se debe a las cuentas individuales de las trabajadoras, los trabajadores y todo el personal académico. Entonces ahí el ISSSTE no puede condonar. Y eso lo supimos hasta que solicitamos la información vía Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces ahí el acuerdo obviamente que tendrá que ser pagar
a un plazo, siempre y cuando dejemos de tener atrasos en el pago del FOVISSSTE de manera ordinaria. Por eso es tan importante generar estos recursos adicionales a través de la gestión, como la entrega del 10% que se le debe a la universidad, para que pueda la universidad dejar de atrasarse en esos pagos de ISSSTE. Pero también hay otro tema muy importante que necesitamos, del que se necesita hablar y que poco se ha hablado, que es que para el 2030 el presupuesto de la universidad tiene que ser paritario, 50% gobierno federal y 50% gobierno estatal. Y eso debía de ser paulatino. ¿Qué significa? Que debería ir incrementándose año con año. El año pasado, por ejemplo, el presupuesto de la universidad, el presupuesto del Estado para la universidad no creció ni un solo punto porcentual, cuando debió de haber crecido un 2.5%. ¿Qué significa? Que este año ya estamos atrasados en ese incremento. Para el 2030 es imposible que lleguemos al 50% debido a ese atraso que se dio el año pasado. Entonces ahorita la aportación de gobierno del Estado debería de andar por el orden del 32.5% y anda por el orden del 27.5%. Entonces ahí también tenemos un déficit que necesitamos gestionar con gobierno del Estado para que nos ayude precisamente a resolver todos estos problemas económicos que tiene la universidad. Oye, la universidad tiene ingresos propios, sí, pero se manejan de manera muy opaca. ¿Cuál es tu propuesta para acabar con eso? Nosotros tenemos el compromiso con todos los candidatos a la dirección que tenemos que transparentar todos los ingresos de todas las unidades académicas. No podemos seguir con esta opacidad y no podemos no podemos tampoco seguir con este manejo discrecional de los recursos propios, porque los recursos propios tienen que ser destinados a beneficiar a la comunidad estudiantil, precisamente lo que hablamos hace unos momentos de las mejoras en las casas de estudiantes, de las mejoras en la dieta, las mejoras en las condiciones de los salones. La juventud zacatecana demanda espacios dignos, espacios de calidad, y tienen derecho a ellos. Y los recursos propios son precisamente para eso, no para una camioneta de un director o no para pagar sanitarios de 3 millones de pesos cuando los jóvenes no los pueden usar porque no se los prestan. Necesitamos que ese dinero de las unidades académicas sea para comprar mobiliario, para mejorar cañones, para mejorar la infraestructura. Entonces, el compromiso que tenemos con todos los candidatos a la dirección es que de llegar tenemos, y es obligatorio, presentar un informe financiero de cómo estamos recibiendo la institución, cómo se están recibiendo las finanzas de cada una de las unidades académicas, y que todos los ingresos que reciba la universidad por vía de recursos propios tienen que ser transparentados. Pero además de eso, en muchas de las unidades académicas se generó una sinergia muy interesante, porque las candidatas y los candidatos a la dirección dicen que no podemos seguir cobrando cuotas diferenciadas en la misma unidad académica. ¿Qué detectamos? Que los sistemas semiescolarizados pagan colegiaturas más altas que los sistemas escolarizados, que se cobran las constancias que no se deberían de cobrar, que se cobran incluso hasta los justificantes, que les cobran pues prácticamente por todo a los alumnos. Ese tipo de cuotas tienen que desaparecer, y ha sido un compromiso de las candidatas y de los candidatos a la dirección de que eso desaparezca. ¿Por qué? Porque sabemos que la situación económica de los estudiantes zacatecanos no es precisamente la más holgada como para estar realizando todos esos pagos. Entonces sabemos que todo eso tiene que desaparecer. Va a haber una revisión a profundidad de las cuotas que pagan los estudiantes, porque hemos detectado que hay sectores de la población a quienes se les cobran colegiaturas más elevadas, y eso es discriminatorio, eso es un trato diferenciado que tiende a desproteger a cierto sector de la población, y no podemos permitir que la universidad haga ese tipo de acciones. Entonces, la propuesta es homologar los pagos de colegiaturas, revisar todos los pagos que se hacen para bajar las cuotas escolares en donde sea necesario que se bajen, y desaparecer todos aquellos cobros innecesarios que luego son más el mero trámite que realmente la voluntad de las autoridades de cumplir con esos requisitos, porque nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, a los alumnos de campus les cobran una constancia en 50, 100, 200 pesos que nunca se las entregan, o que les tardan un semestre en entregarse. Entonces ese tipo de cosas deben de desaparecer de la universidad.
Finalmente, ¿cuál sería tu mensaje para la comunidad universitaria que va a salir a las urnas los próximos días? En primer lugar, invitarlos a que voten sin miedo. Nadie, ninguna autoridad, ningún maestro, ningún trabajador, ningún otro alumno o alumna pueden obligar a nadie ni a sacarle foto al voto, ni siquiera a que voten por tal o cual candidato. El voto es libre, el voto es secreto, el voto es directo y tenemos que defender el derecho que tenemos como Universidad Autónoma de Zacatecas de escoger libremente a nuestras autoridades, porque a estas alturas ya solo quedan 3 universidades a nivel nacional que pueden tomar esa decisión. Todas las demás la toman a través de juntas de gobierno. Entonces es muy importante que no se dejen presionar, que no se dejen amedrentar, que no se dejen amenazar, que no se dejen comprar por calificaciones o por nombramientos directos que sabemos que ya el rector está repartiendo, porque simple y sencillamente son promesas que pudieron haber cumplido a lo largo de 5 años y por qué vienen el día de hoy a ofrecerles lo que por derecho les corresponde. Entonces, que no se dejen amenazar, que voten de manera libre, de manera consciente y también que voten por la única opción, porque esa es la realidad, que representa un verdadero cambio para la universidad. Tenemos enfrente a quienes tienen más de 20 años en la administración y si hubieran hecho bien su trabajo, la universidad no estaría en la crisis en la que se encuentra. Por eso la invitación es a que se haga un cambio real en la universidad y voten por una opción que realmente representa una manera distinta de hacer las cosas, que es la planilla que hoy orgullosamente encabezo, que es la planilla de Decide. Muchas gracias, Jenny. Muchísimas gracias.